En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque estamos reunidos en tu nombre y con humildad imploramos tu cuidado y protección bajo nosotros, bajo nuestras familias. Ayúdanos con tu gracia, bajo la luz del Espíritu Santo, a seguir contemplando los misterios de la vida eterna, que comprendamos el valor de nuestra vida también a la luz de la revelación, para que a partir de ello, la vida de cada día, de cada uno de nosotros se vaya transformando, que nunca dejemos de tener presente esa mirada que nos has lanzado para que podamos nosotros también mirarte y contemplarte algún día en la eternidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes todos, todas. Ya nos vamos ahí incorporando. Hace 8 días que tuvimos nuestra clase. Entonces, bueno, pues tuvimos esa oportunidad de ir contemplando esta parte del misterio de la muerte, lo que implica el morir. Estuvimos viendo pues ahí varios elementos y en el mismo sentido, también nosotros íbamos viendo esta partecita de lo que implicaba en la vida, ¿no? Y surgieron ahí las dudas, estuvimos haciendo el diálogo, que fue creo muy interesante. Y bueno, pues nos toca dar hoy otro paso. Hoy vamos a pasar a lo que sucede en el momento de la muerte. Ya hablamos de qué es la muerte, cómo se vive la muerte, pero tenemos nosotros que dar el paso ahora a lo que será el juicio particular. Nuestro juicio particular es entonces esa ocasión cuando el Señor nos está llamando a su presencia y estando ahí precisamente en su presencia, nosotros podemos tener esa ocasión, esa oportunidad de ir meditando pues también esta verdad de nuestra fe. En el juicio particular vamos a encontrarnos entonces ahí con el Señor, pero ¿cómo va a ser? ¿De qué se trata? ¿Cuántos juicios hay? Vamos a tratar de ir viendo un poquito esta partecita. Vamos a ver nuestros objetivos para tratar de ir ahí ubicándonos nosotros en este sentido, ¿no? Tenemos ahí un objetivo doctrinal que nos invita primero a explicar qué es esto. ¿Qué es esto del juicio particular que sigue en el momento de la muerte? Tratar de respondernos quién nos juzgará, lo cual pues no tiene tanto problema, pero esta parte que sigue, esto sí es interesante, ¿en qué seremos juzgados? ¿En qué vamos a ser juzgados por parte de Dios? Y vamos a hacer ahí una referencia a esto que es el juicio universal. Nosotros hablamos en nuestra fe que tenemos dos juicios. Entonces, uno es el individual, el que veremos el día de hoy, y tenemos que hablar un poquito, mencionar al menos esto del juicio universal. El objetivo vivencial para nosotros es tratar de examinar en presencia del Señor, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo principal en nuestras vidas? Si realmente tengo yo esa conciencia de que seré juzgado por Dios y en qué seré juzgado por Dios. Y así vale la pena esta pregunta, ¿no? Preguntarnos y decir, bueno, en verdad, vale la pena nosotros buscar a Dios en todo lo que hacemos y entonces tratar de tener ese camino que nos vaya conduciendo hacia el Señor, o quizás nos estamos buscando a nosotros mismos, ¿no? Y buscándonos a nosotros mismos, pues despreciamos pues esa parte de lo que Dios nos va ofreciendo. Si Cristo viniera hoy a nuestro encuentro, es decir, si hoy muriéramos, ¿qué forma tenemos para responder esta pregunta, no? ¿Nos encontraría el Señor vigilantes, esperándole, con las manos llenas de obras buenas, con la lámpara de la fe encendida? ¿O cómo nos encontraría el Señor, no? Es parte de lo que hoy estaremos ahí tratando de ir discerniendo todos juntos, esto del juicio particular. Vámonos a ir, vámonos yendo a esto que nos dice la Sagrada Escritura, pero antes tenemos la tesis, ¿no? Esto que se nos muestra acá para tratar de comprender. Dice la tesis que se nos presenta pues para nosotros en ese sentido. Inmediatamente después de la muerte tiene lugar el juicio particular de nuestra alma. Y es ahí donde Dios nos va a examinar, esto hay que subrayarlo, nos va a examinar en el amor. Y este examinarnos en el amor, ¿sí? Va precisamente a conllevar una realidad. Dios va a respetar la decisión que nosotros hayamos tomado en la vida, ¿no? Cada uno de nosotros hizo decisiones en su vida que fueron a favor de Cristo o en contra de Cristo. Y entonces
el Señor va a respetar lo que yo haya hecho en mi vida, lo que yo haya decidido, y a partir de ello entonces lo tengo que analizar. Si estaba con Dios, estaba entonces con el amor, y si estaba en contra de Dios, pues iba totalmente fuera de ello. Pero es precisamente esto, ¿no? Una decisión que cada uno de nosotros ha tomado. No se vale que nosotros pensemos así como que, ay, ¿de qué se va a tratar el juicio? ¿O cómo me va a ir? Yo creo que a veces parecemos como los estudiantes, ¿no? Cuando hacen sus exámenes y que luego salen del examen diciendo, ay, no sé cómo me fue. ¿Cómo no sabes cómo te fue? Si estudiaste, te fue bien, y si no estudiaste, pues la respuesta es obvia, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor alguien dice, ay, es que no sabía en el examen y me confundí. Bueno, si te confundiste es que no tenías claro bien qué estabas haciendo. No sabías si estabas haciendo el bien o el mal. Si te confundes entre lo bueno y lo malo y andas haciendo cosas malas pensando que son cosas buenas, este, es decisión. Y el momento del juicio, también habrá que enfatizar esta partecita, el momento del juicio es inmediatamente después de la muerte. Una vez que se declara ya la muerte de la persona, cuando está esa separación del cuerpo y el alma, entonces seremos juzgados por Dios. Recordar, decíamos hace 8 días, entramos en esa dimensión de eternidad, y al estar en la eternidad, se escapa pues el tiempo, ya no está esa dimensión, pero tan pronto uno muere, digamos, entramos en la presencia de Dios para ese juicio. Padre, a mí me da miedo, me da mucho miedo eso. Pues depende, ¿no? Si yo sé que voy a encontrarme con Dios, y ese Dios que es mi Padre, entonces como Padre que es mío, me va precisamente a mostrar su amor, no se le tiene miedo. A un papá que te ha mostrado siempre el amor, no hay por qué tenerle miedo. ¿Cómo va a ser esto? No sabemos, pero sí sabemos que nos vamos a encontrar con Dios. Y al encontrarnos con Dios que es Padre, tiene que haber un momento de alegría, de gozo. A veces nos da miedo porque a lo mejor traemos materia pendiente, ¿no? Ese es otro rollo. No es que le tenga yo miedo a Dios, no es que le tenga yo miedo a morir. Tengo miedo de que no hice lo que tenía que hacer. Y esta parte se construye en la vida. Son decisiones que se van dando a lo largo de toda nuestra existencia. Ahí está nuestra tesis. Vamos a dar el paso a lo que nos dice en primer lugar la Sagrada Escritura para tratar de ir visualizando esto. En la Sagrada Escritura entonces tenemos este momento, ¿no? Después de la muerte tendrá lugar el juicio en el que Dios va a remunerar a cada uno según sus obras. Esto lo subrayo nuevamente, ¿no? Dios nos va a dar de acuerdo a cada uno según sus obras. En términos bíblicos, diríamos, cada quien va a cosechar lo que sembró. En términos medio de New Age, que se usan ahora, eso del karma, ¿no? Pues te hiciste el mal, pues te va mal. Y hiciste el bien, pues te va el bien, ¿no? Entonces, esa partecita al final y al cabo, nosotros la tenemos que visualizar. Vamos viendo lo que nos presenta, ¿no? Nuestra guía. A base de preguntas nos dice, ¿quién juzgará? Sabemos por la escritura, el que juzga es Cristo. Cristo es el juez de vivos y muertos. En Cristo vamos a encontrarnos precisamente con ese juicio. ¿En qué seremos juzgados? Esta parte, ¿en qué seremos juzgados? También pues como para no inventar, dice, ay, es que yo no sabía, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a ser juzgados en el amor a Dios y en el amor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, pero un amor a Dios que se tiene que manifestar en nuestras obras. Es ahí donde nosotros vamos a ser juzgados. Acá vale la pena que tengamos en consideración, que no olvidemos este capítulo, el capítulo 25, que nos presenta precisamente el Evangelio de San Mateo, ¿no? En Mateo 25, sí, a nosotros se nos dice, ¿no? Que seremos juzgados, no se nos dicen esas palabras, por supuesto, pero ahí se nos narra esto, ¿no? Seremos juzgados en nuestras obras. ¿En qué sentido? Recordé este texto, ¿no? Cuando dice Jesús, vengan, benditos de mi Padre, porque estuve sediento, estuve hambriento, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel, y ustedes, ¿no? Me socorrieron, pudiésemos sintetizarlo así. Entonces, cada vez que nosotros socorremos a un hambriento, a un sediento, cada vez que socorremos al enfermo, que visitamos al que está encarcelado, ahí es donde estamos precisamente, digamos, como ganándonos el cielo, ¿no? Padre, entonces si fui a catecismo, Dios no me lo toma en cuenta, pues pude haber ido yo a catecismo, es más, ¿puedo yo ser No, todas las sacerdote? suyas.
Y al ser sacerdote, al final y al cabo, si yo siendo sacerdote no tengo obras buenas, entonces por más que haya sido yo padrecito, me voy a salvar. No es que sea sacerdote y ya con eso, ¿no? Ahí debemos de tener mucho en consideración esto. Vamos a ser juzgados por nuestras obras a la hora del amor, a la hora del amor a Dios y del amor a los demás. ¿En dónde seremos juzgados? Esta pregunta es un poco capciosa, ¿no? Porque decimos precisamente que estamos en ese trance de la vida terrena a la vida eterna, y como decíamos la semana pasada, en la vida eterna no tenemos ya esa dimensión del espacio. Pero si lo vemos desde esta vida carnal, ¿en dónde seremos juzgados? Pues hay quien se atreve a decir, pues en el sitio donde uno se muere, ¿no? Porque ahí pues ahí seré, pero mi alma al rebasar esa dimensión del espacio, bueno, pues ahí la cosa cambia. Aquí nos lo recuerdan, ¿no? Entonces, en ese sentido, el alma no tiene ningún lugar a donde ir, porque ya no hay espacio, ya no hay lugar. No tiene el alma a un lugar donde ir para que sea juzgada. Nosotros, pues por la imaginación, como nosotros tratamos de representar esto, a lo mejor cuando hablamos del juicio pensamos de que vamos a ir al tribunal y que en el tribunal, pues como sale luego en la tele, ¿no? Está el juez, están acá todos los que le ayudan, el jurado, así, serie de Estados Unidos y un juicio oral y no sé cuántas cosas. No, aquí la cosa es totalmente diferente, no hay un espacio, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser la justicia de Cristo? Se nos dice, esa justicia es estricta e inapelable. ¿En qué sentido? En que aquí no vamos a tener que, pues vamos a dar una mordidita, ¿no? Al Señor para que nos haga por ahí un descuento. No, ya es esa partecita, yo debo de comprender que soy yo precisamente el que ha hecho sus obras, y entonces lo único que se determina es lo que ya está hecho. Y el juicio de Cristo es inapelable, en el sentido de que ya no puedo echar atrás mi vida, ya no hay, una vez que ya viví lo que viví, eso ya se vivió, ya no queda otra partecita más, ¿no? Entonces, la justicia de Cristo es inapelable. Yo aquí además les agregaría, ¿no? Recordando lo que alguna vez decíamos, esa justicia de Dios es también misericordiosa. Y al decir que es misericordiosa, tenemos que aclarar, Dios es justo y no por eso, porque tenga misericordia, entonces porque soy muy misericordioso, te voy a pasar por alto lo que tú no quisiste hacer, ¿no? No te lo voy a tomar en cuenta. Si no hay un corazón que se arrepienta, si no hay una decisión incluso en el último momento de ese arrepentimiento, pues Dios solamente va a asumir lo que se ha hecho. Dios va a asumir eso. Ahora, nosotros decimos que Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos y no hacemos. Es lo que Dios nos está pues ahí diciendo, ¿no? ¿Cómo nosotros seremos juzgados? Pues en ese sentido. Seré juzgado primero en mis pensamientos. Seré juzgado en lo que dije. Seré juzgado también en lo que hice. Y eso, creo ahí, nos queda muy claro. Pero yo quisiera detenerme precisamente en la última parte. También vamos a ser juzgados en lo que no hicimos, en nuestras omisiones. Y es que a veces nosotros tenemos una falsa idea de decir, ay, padre, pues yo ya soy una viejita, ya no salgo de mi casa, nada más voy a misa, voy al mandado y ya, no tengo problemas absolutamente con nadie, no le hablo a nadie para no tener problemas. Ah, pues así como que pienso que es mi vida perfecta, ¿no? Pero lo cierto es que no hice cosas malas, pero tampoco hice cosas buenas. Entonces ya me quedé en término medio, pudiendo hacer algo, no lo hice. Ay, padre, yo soy tan viejita, ya ¿qué puedo hacer por alguien? Pues a lo mejor tu oración. Aunque estés ahí en cama, si vas a hacer oración, pues haz oración por todos. Pero si todavía vas a salir, si vienes, si vas, no se vale caer en esa trampa de pensar que yo no le hago el mal a nadie, padre. Yo me esfuerzo por ser bueno, no le hago el mal a nadie. La pregunta interesante aquí entonces se eleva en ese sentido. A lo mejor yo digo, no le hago el mal a nadie, ¿sí? Pero, y el bien, ¿sí? ¿Le haces bien a alguien? ¿Sí? ¿Le haces bien a alguien? Porque a veces esa es la trampa, pensando que yo no hago nada malo,
pues ya con eso la libré, pero si no hago el bien, ahí están mis omisiones. La norma según la cual vamos a ser juzgados por parte del Señor es precisamente pues el Evangelio, lo que Él nos vino a enseñar. Ese Evangelio y cómo se ha tratado de ir viviendo, ¿no? Y aquí nosotros decimos, la enseñanza del Evangelio la podemos sintetizar, la podemos nosotros sintetizar, ¿no? Si hablamos del Evangelio, el Evangelio que es la buena noticia, esta buena noticia, también hay que decirlo, que es Cristo, que es Dios, ¿sí? Pues tenemos que recordar que Dios es amor. Entonces el Evangelio nos está mostrando esta noticia, ¿no? ¿Cómo vamos a ser juzgados nuevamente? Seremos juzgados en el amor. Y es acá donde nosotros tenemos la ocasión de ver que tanto esas enseñanzas de Dios pues las hemos hecho nuestras, ¿no? Porque a veces a lo mejor resulta que no ha sucedido de esa manera. Aquí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cuál es el fruto? Podemos preguntarnos nosotros ahora. ¿Cuál es el fruto de ese amor? El fruto de ese amor, pues es precisamente vivir en comunión. Entendiendo esto, ¿no? En una común unión. Tenemos algo con los demás y tratamos de vivir en ese sentido, en esa comunión con todos los demás. Esta parte no la debemos nosotros olvidar jamás. Por eso se dice, vamos a hacer entonces en la norma en la que seamos juzgados, esa unión con Dios, esa gracia de estar unidos con Dios que el alma tiene en el último instante. ¿Y cómo es esa unión con Dios? Pues depende de la comunión que yo he tenido, ¿no? Ahí cuando uno muere, el tiempo se acabó, como decimos cuando estamos sonando la piñata, ¿no? Ya tu tiempo se acabó, el tiempo de la prueba, el tiempo de la preparación, ya se acabó. Y entonces ya no es que espérame tantito, ahorita vengo para... No, no, se terminó. Y va a prevalecer esa justicia misericordiosa de Dios, pero estamos ahí tal cual viendo el fruto de ese amor, va a ser que estemos unidos con los demás. Ahí seremos nosotros juzgados. Damos un paso más, ¿sí? Al final del mundo, ojo con esto, al final del mundo habrá otro juicio. Y es lo que nosotros decimos en la profesión de fe. Cristo vendrá para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Esto es lo que nosotros llamamos el juicio, eso es lo que llamamos el juicio universal. El juicio universal es al final del mundo, ¿sí? Estamos aquí mencionándolo solamente, estamos en el juicio particular. Entonces, en el juicio particular el hombre es juzgado como individuo, pero en el juicio universal será juzgada toda la humanidad y también cada uno de nosotros, porque somos parte de esa humanidad. Y es ahí donde se va a completar el premio o el castigo al hacerlos extensivos al cuerpo resucitado. Me explico de esta manera con esto que estamos viendo acá. En el juicio particular, quien está enfrentando esta parte del juicio o a quien se le aplica es el alma. Y es entonces el alma que podemos decir tiene la oportunidad de estar en el cielo, de estar en el purgatorio o en el infierno, ¿no? De acuerdo que lo es, de lo que es. Pero en el juicio universal, ¿sí? Ahí ya nosotros vamos a estar hablando también de la resurrección. Y es entonces donde el alma nuevamente va a estar unida al cuerpo. Y entonces ese cielo, ese purgatorio, ya no solamente va a ser para el alma, ya se va a hacer extensivo, decimos acá nosotros, a ese cuerpo resucitado. Como ya vamos a tener nuevamente el cuerpo, entonces ese premio o ese castigo que ya se tenían desde que morimos, ahora se extiende al cuerpo que vamos a recibir. Y esta partecita es la diferencia. Mientras el juicio particular es para cada uno por separado y la consecuencia, el veredicto del juicio es para nuestra alma, en el juicio universal, esto es ya cuando somos juzgados toda la humanidad, pero ya no es que vaya a cambiar el veredicto, ya está el veredicto dado, es más bien como una especie de participación donde nuestro cuerpo va a participar de lo que el alma ya tiene, de lo que el alma está gozando o padeciendo según sea el caso. Y este juicio pues sirve para dar la gloria de Dios, que es precisamente pues ahí nuestro creador. Ahora, tenemos aquí
testimonios en la Sagrada Escritura de manera indirecta de lo que es el juicio particular. Y tienen ahí las citas, ¿no? Donde nosotros vemos que las almas de los difuntos reciben esa recompensa o su castigo inmediatamente después de la muerte. Quizás por referencia de estos textos que se nos presentan, pues recordemos quizás en la memoria más fresca lo que le pasó a Lázaro y al rico Epulón, ¿no? Tal cual, después de la muerte, ellos ya están gozando y padeciendo, según el caso, de lo que hicieron en su vida. Ahí se nos ofrece, ¿eh? No es que la Escritura diga, entonces va a ser así, así, ya saben, ¿no? Pero sí, ya tenemos ahí esa referencia en estos textos de la Escritura que nos permiten hablar de un juicio particular. En alguna otra doctrina se habla nada más de un juicio. Parecería que entonces las almas, cuando mueren, se quedan, decían antes, en el limbo. Se quedan así como en pausa, ¿no? Y de acuerdo a esa doctrina, a esa forma de pensar, hasta que venga el final de los tiempos, entonces ya sería el juicio, sería un único juicio. Aquí bajo este argumento se puede hablar de dos tipos de escatología, ¿sí? Estaría en la escatología de una fase. ¿Qué es lo que diría esta escatología de una fase? En el caso del juicio, pues solo hay un juicio. Y ese juicio, que es el universal, ¿sí? Será cuando venga Cristo, ¿no? Cuando venga Cristo en su gloria. Ahí sería. Pero nosotros en la fe hacemos referencia a otro tipo de escatología. Nuestra referencia es una escatología de dos fases. Y en lo que se refiere a lo que estamos viendo, entonces hay dos juicios. El particular y el juicio universal. Y entonces el particular va a suceder al momento de morir y el juicio universal va a suceder al momento de la segunda venida de Cristo. Entonces, es la diferencia de acuerdo a lo que se nos enseña en esta parte como de las escatologías. Recuerden, nosotros en la fe católica andamos por esa escatología de dos fases. Hay dos momentos en los cuales seremos juzgados, en lo individual y en lo universal, pero ojo, recordando que el juicio universal, digámoslo acá de esta manera para tenerlo más en claro, ¿sí? En el juicio universal, de acuerdo a nuestro pensamiento, lo único que va a suceder es que se va a confirmar, ¿sí? Lo que pasó en el juicio individual. Esto es lo que nosotros ahí podemos decir, ¿sí? No va a haber ningún cambio, así como que diga, bueno, a lo mejor en el particular me fue así, pero ya en el otro ya se compone la cosa. No. ¿Por qué? Porque ya se acabó tu tiempo, como decíamos ahí a la hora de jugar a la piñata, ¿no? Se acaba el tiempo y ya no hay otra realidad. Este juicio también, de acuerdo a lo que nos dice San Pablo, es entonces donde se presenta la muerte como una puerta, dice Pablo, de una bienaventuranza en unión con Cristo, ¿no? Pero para poder llegar a la bienaventuranza, entonces nosotros tenemos que pasar acá, en ese sentido, al tribunal de Cristo. Tengo que ir al tribunal de Cristo para que pueda yo, antes de dar ese paso, entonces, de acuerdo a mis obras buenas o a mis obras malas, ver, digamos, cuál es el veredicto. Y aquí entonces Pablo por eso dice, el juicio que se presenta en el momento de la muerte es como una puerta. Pablo dice una puerta para la bienaventuranza, estando juntos con Cristo, pero también podemos decirlo nosotros. Puede suceder el caso de que no vaya a ser una bienaventuranza, a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor es el mal, y en ese sentido, en el mal, pues no voy a estar con Cristo, ¿no? Va a ser más bien el sufrimiento. Pero al final y al cabo, la muerte en ese sentido es una puerta. Vamos ahora con algunos textos de los santos padres, ¿no? Así de manera sencilla, los santos padres nos dicen en sus escritos que, bueno, hay una incertidumbre sobre la índole de la recompensa y el castigo que se merece la vida futura, ¿no? Y esto precisamente es lo que va a dar pie, esta incertidumbre
va a dar pie a que no haya de manera clara una opinión generalizada por parte de los padres. Los santos padres en algún momento, algunos pues dicen una cosa, otros otra, no hay claridad, ¿sí? No tenemos la claridad que quisiéramos. Lo que sí, sea cual sea la forma como se presente, es que sí se cree desde el principio en este juicio particular, y este juicio particular, entonces, también va a ser de acuerdo, el veredicto que se tenga, pues será de acuerdo precisamente a la bondad, que tendrá una recompensa, o también a la maldad, es donde vendrá esta parte del castigo, y entonces ahí cada quien, como veníamos diciendo, cosechó lo que sembró. Esta realidad ahí es fundamental. Entonces, al no tener una claridad, hay una incertidumbre sobre esta recompensa de la que hablamos, sobre este castigo, ¿no? Usando pues ahí los términos que vamos teniendo. Entonces, no hay así una absoluta claridad, podemos decir nosotros. Bastantes santos padres, fíjense en este detalle, suponen que existía un estado de espera. Este estado de espera era lo que les comentaba yo ahorita anteriormente. Entonces, una vez que se muere, de acuerdo a lo que dicen algunos santos padres, hay una espera, una sala de espera, digámoslo así, entre la muerte y la resurrección. Pero ni es definitiva la bienaventuranza, ni es definitiva la condenación. Esta partecita, pues estaremos así como en pausa, como en stand-by, les decía yo ahorita en el momento anterior, ¿no? Y aquí fíjense, Tertuliano pone una opinión que es muy interesante en ese pensamiento. Los únicos que estarían exceptuados de esta realidad son los mártires, porque están muriendo precisamente en nombre de Dios, y entonces al dar su vida por Dios, dice este Tertuliano, de inmediato, cuando es la muerte, de inmediato ellos reciben el paraíso, dan su vida por Dios. Es opinión de Tertuliano, su opinión teológica desde ese entonces. Pero pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Como testimonio directo de que hay un juicio particular ya muy en forma, tenemos a San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Agustín y San Cesareo de Arles, ¿verdad? Con esos autores ya encontramos ya más claridad, ya son autores del siglo IV, del siglo V. Entonces, después ya de unos 400 años de reflexión, ya se va sacando el perro de la milpa, como decimos en ese sentido. Damos un paso más ahora a lo que nos enseña los documentos de la iglesia, lo que nos enseña nuestro magisterio, ¿no? Entonces, bueno, esta doctrina del juicio particular, dice entonces aquí nuestra redacción, es una verdad que está ya implícita, ¿sí? En el dogma. ¿Cuál es el dogma aquí en este sentido? Las almas de los difuntos van, subrayo, inmediatamente después de la muerte, al cielo o al infierno o al purgatorio, según corresponda, según sea el caso, pero al final y al cabo se nos dice inmediatamente después de la muerte hay esto. Los concilios que se llevaron a cabo en Lyon y en Florencia ya hicieron una declaración tal cual, como las almas de los justos, de quienes han muerto pues ahí en la presencia de Dios, las almas de los justos pues se hallan libres de la pena, no hay culpa, ¿no? De inmediato, dicen estos concilios, son recibidas en el cielo. Pero, ¿qué pasa con nosotros, no? Las almas de los que han muerto en pecado mortal o en pecado original, dice acá el texto, van enseguida al infierno, que sea como el castigo. Aquí habrá que hacer en su momento una precisión, ¿sí? Cuando alguien muere en pecado mortal, no queda la duda, pero sí en pecado original. Aquí estaríamos hablando nosotros precisamente de un niño que muere sin ser bautizado, ¿no? Oiga, padre, ¿qué va a pasar con ese pequeñito que murió sin estar bautizado? Pues entonces se va al infierno de acuerdo a la doctrina
la que estamos viendo. Eso es lo que dicen esos concilios. Pero acá nosotros tenemos que tener esa claridad, ¿verdad? Hablando del pecado mortal, entonces en el pecado mortal, lo que nosotros ya encontramos es una responsabilidad de carácter personal. Ya he muerto precisamente por mis actos, por mis acciones, tengo conciencia de eso. Pero morir en pecado original, a lo mejor un ateo, pongámoslo ahí, que nunca se acercó para ser bautizado, ya era consciente de sus obras, de sus actos. Entonces no está muriendo, digamos así, para irse al infierno nada más porque era ateo, sino porque conociendo lo bueno, no lo hizo. Aquí entonces recordemos, el juicio es por las obras, ¿no? Y es acá donde esos concilios pues merecerán precisamente su precisión. Más adelante, el Papa Benedicto XII nos pone delante de una constitución que va a ser muy recurrente para nuestra materia. Esta constitución se llama Benedictus Deus. Es más o menos por ahí del siglo XII, siglo XIII, no tengo ahorita el dato exacto en la fecha. Y es aquí donde el Papa Benedicto nos dice que las almas de los justos se encuentran totalmente purificados. Cuando están totalmente purificadas, entran de inmediato al cielo, ¿no? Si están con algún pendientito, entonces pasan a su purificación, tienen algo que purgar. Antes de la resurrección del cuerpo, antes del juicio universal, como habías dicho, para que entonces en algún momento purificándose, puedan ya participar de esa vida de Dios donde estén cara a cara ante Él. Y las almas, dice esta constitución, las almas de los que mueren en pecado mortal van al infierno. Esta parte nos dice esa constitución Benedictus Deus. Esta definición que hace el Papa está en contra de una doctrina que estaba enseñada de manera particular, de manera privada por el Papa Juan XXII. Y aquí entonces decía, según las almas completamente purificadas van inmediatamente después de la muerte al cielo, ¿no? Pero antes de la resurrección, dice acá el texto, no disfrutarían de esa visión de Dios, esa visión intuitiva, de esa esencia divina. Gozan de una contemplación de la humanidad glorificada en Cristo, pero no está presente lo otro. Ese es lo que tenemos. El Catecismo Romano, que fue publicado después del Concilio de Trento, el siglo XVI, también nos enseña ya de manera expresa esta realidad del juicio particular. ¿Cuáles son las posturas que tenemos en el juicio particular? ¿Cómo va a ser ese juicio? Fíjense en esto, ¿no? Por un lado, hay algunos que hablan de un heterojuicio. En el heterojuicio, cada uno de nosotros, el alma, se presenta ante Dios. Y entonces es Dios el que nos exige para examinarnos, para remunerarnos, de acuerdo a nuestras obras. Eso es el heterojuicio, una especie de diálogo que se cierra con una sentencia. Pero también recordemos que se habla en nuestra fe de un autojuicio. En el autojuicio, el alma se mira a sí misma y conoce su destino. Que Dios no fue creado, la eternidad. Yo me pongo delante, yo les ponía ese ejemplo de Teresa de Calcuta, un espejo. Es espejos del amor. Que Dios no es creado. Fíjense en esto. ¿Sí? Entonces, nos pone delante de ese espejo que es el amor y al vernos nos daremos cuenta nosotros mismos de lo que nos ha faltado a la hora del amor. Entonces, el alma se encuentra así ante Dios como Dios la ve, entonces también el alma se ve a sí misma y ve si está en gracia, ve si está en pecado, si lleva ese amor a Dios o si rechazó ese amor. Y desde ahí el alma, digamos, se va a infringir ese autojuicio.
su condena, ¿no? Alguien podrá decir, ay padre, pues yo, aunque vea que estoy medio chuquito, así como que me hicieron un examen y el maestro me puso aquí una buena y yo sé que está mala, pero me quedo callado ya para que tenga yo mi 9. No, no, pues acá no se podrá, ¿verdad? Porque eso mismo ya significaría perdición. Entonces, al vernos en ese espejo, estamos tratando de contemplarlos en este estado de gracia, en este estado de pecado, según como hayamos vivido. Es decir, estamos hablando de que hay amor o de que hay desamor a Dios, de que hay un rechazo al Señor, ¿no? Y esta partecita, si yo rechazo a Dios, pues ya sé qué va a pasar. Y así entonces, bajo la idea del autojuicio, el alma se va a colocar a sí misma en la situación que le toca. No es que le eche yo la culpa a Dios, ay, es que yo quería esto, yo quería el otro, pues quería, si no hiciste, pues no se puede, ¿no? Entonces, autojuicio, cuando lo hacemos nosotros así, a sí mismos, y el heterojuicio, nos presentamos pues ahí ante el Señor, ante Dios, que rige toda la tierra. Muy, muy interesante esta parte del autojuicio, sobre todo en razón de lo que decía Teresa de Calcuta. Hablemos otro poquito del autojuicio. Entonces dice, quienes se oponen a esta postura del autojuicio, entonces mencionan que es insuficiente, ¿no? No hay argumentos, dicen ellos. Dice esta parte, ya lo comentábamos ahorita, si el alma se juzga a sí misma, ¿quién me garantiza la objetividad? Porque yo puedo decir, ay, pues sí, maté a mi suegra, pero pues fue por bondad, ¿no? Para que ya no nos hiciera daño a nadie. Yo me sacrifiqué, ¿no? Entonces, el ser humano siempre tiende al egoísmo. Es parte de la concupiscencia que el pecado ha dejado en nosotros. Y entonces, ese egoísmo hace que el ser humano se encierre y que no se deje, digamos así, pues como corregir, como ayudar. Y esto es donde termina mala cosa, ¿no? Termina mala cosa, es decir, en pecado. Y un pecado que es, digamos así, lo que nos va a llevar pues a la condenación. Esta parte es lo que causa el egoísmo. Y aunque, bueno, estas observaciones parezcan muy justas, después de estas observaciones no se puede seguir hablando de autojuicio, ¿sí? Es una luz de Dios, es un esquema dialogal en el que Dios tiene la iniciativa y un heterojuicio. Entonces, bueno, pues está ese debate, juicio, autojuicio o heterojuicio. Y bueno, pues ahí es donde nosotros podemos tener al menos esa especie de aproximación. Y Vaticano II en la Lumen Gentium nos habla de un juicio particular. Nos presentamos ante Cristo y esta partecita nos mete al juicio y es parecido a lo que decíamos acá del heterojuicio, ¿no? Somos juzgados por Cristo. Ahora vamos con nuestra reflexión teológica, tratando de ir asumiendo lo que hemos visto, cómo lo vamos a agrupar, a condensar. Teológicamente nosotros decimos esta partecita, Gaudium et Spes 18, nos recuerda, dice, el máximo enigma de la vida humana es la muerte, ¿no? Es el enigma, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Su máximo tormento, dice Vaticano II, es el miedo, es el temor a desaparecernos para siempre. ¿Por qué nos da tanto miedo la muerte? Porque precisamente dentro de nosotros, esta semilla, dice el texto, de eternidad. Es una semilla de eternidad. Entonces reclamamos la vida nueva, la vida eterna. Por eso no nos resistimos, no nos dejamos, nos resistimos a la muerte. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros que recordar y reconocer que la muerte precisamente es un paso. Y este paso, nos recuerda una Pascua, ¿no? Es un paso, es un trámite hasta la vida eterna. Y por eso entre vida aquí en la tierra y la vida eterna más allá, tiene lugar el juicio particular de cada uno, que lo va a hacer precisamente Cristo el Señor, donde cada uno de nosotros seremos juzgados según nuestras obras. Permítanme tantito para ponerles un poema que nos habla hermosamente de esto. Permítanme ir por el texto, por favor.
No lo hallé ahorita aquí en la mano, pero permítanme, les voy a dejar de compartir, lo voy a buscar aquí en el internet, porque es un texto de veras muy hermoso que nos habla precisamente de esta realidad, ¿no? Del significado auténtico de la muerte. Ujú. Dejen aquí que me lo cargue este poema. Acta Apostolice 6. Ok, permítanme entonces, voy a compartir. Este es un texto que nos presenta el padre José Luis Martín Descalzo. Fíjense, dice, entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la vida y entendió que la muerte ya no estaba. Fíjense esta partecita. Morir solo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar la puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Esta parte, ¿no? Es ahí muy, muy hermosa, creo yo. Dice, acabar de llorar y hacer preguntas, ver al amor con mayúsculas, sin enigmas ni espejos, descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar dejando los dolores lejos, la noche luz entre tanta noche oscura. Quisiera yo subrayarles esta partecita tan hermosa del Padre Descalzo, ¿no? Morir solo es morir. Morir no es para siempre, morir se acaba. Es una hoguera fugitiva, ¿no? El calorcito donde se escapa lo fugitivo, al final y al cabo. Y sí es cruzar una puerta a la deriva, pero lo importante es esto, ¿no? Es encontrar lo que tanto se buscaba, lo que tanto, pues, se anhelaba en ese sentido. Y esta es la parte hermosa de este texto. Esto, pues, nos da así tal cual, pues, esa iluminación cuando hablamos nosotros de esta realidad, ¿no? El hombre se resiste a esa muerte, ¿no? Y entonces la revelación para nosotros nos da consuelo, porque la muerte es eso, es un paso, es un trámite para la vida eterna, que es lo que estamos diciendo, y ahí es donde vamos a encontrar ubicado el juicio particular. Ahora, en nuestra reflexión teológica también decimos, nada deja de pasar por el tribunal divino. Nada de que, ay, esta partecita así, esto lo tengo aquí escondidito y Dios no se va a dar cuenta. Claro que no. Todo acto humano adquiere acá su verdadera dimensión, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? Cada acto humano adquiere su verdadera dimensión. Fíjense, si nosotros tuviéramos conciencia de que todo lo que hago, lo que digo, lo que pienso o lo que dejo de hacer, tiene resonancia, yo les digo, de vida eterna, ¿no? Sí. Lo que pensamos, vamos a usar lo que decíamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, ¿sí? Tiene resonancia de vida eterna. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer, al final y al cabo, implica nuestra vida eterna. Y es donde todos nos damos cuenta de la verdadera dimensión de las cosas. Es que ese rato me eché ay, padre, fue una mentirita chiquita, fue blanca, fue pequeñita. No, pues nomás le menté a la madre, pero pues fue con cariño, fue con amor, lo que hacemos, pensamos, decimos o no hacemos, tiene esa dimensión, ¿no? Y entonces es la dimensión ante Dios y que a veces nosotros pues no caemos en la cuenta. Dios nos dice aquí en la reflexión, bueno, pues nos va a pedir cuentas a cada uno de acuerdo a las circunstancias personales, pero también de acuerdo a las gracias que recibe cada uno. Aquí también hay otro detalle muy hermoso, ¿no? Dios nos va a pedir
cuentas de acuerdo a nuestras circunstancias personales y de acuerdo a las gracias que recibió. Y entonces, pues bienvenidos aquí a esta situación, ¿verdad? Al que más se le da, al que más se le da, ¿verdad? Más se le pide, decimos nosotros, ¿no? Y pues como ustedes están tomando clases de escatología y están haciendo diplomado en la Escuela de la Fe, al tener también mayor conocimiento de esto, pues déjenme decirles que como a nosotros los curas nos pasa, nos echamos la soga al cuello. Alguien diría, bueno, pues sería mejor ignorantito, padre, para que así cuando Dios me juzgue, pues como no me dio tanto, pues no me pida tanto. Pero al final y al cabo, bueno, todos vamos a ser juzgados en el amor, pero se nos exige más a quienes más se nos ha dado. Y al compartir la fe y esto, pues esa es una realidad inobjetable, ¿no? Ahora, en este mundo, todos tenemos una misión en esta tierra y vamos a tener que dar cuentas de ella, ¿no? Y como hemos dicho, vamos a ser juzgados de acuerdo a los frutos que nosotros hayamos dado en ese sentido. De acuerdo a los frutos, seremos juzgados nosotros. El Señor nos lo dice, aquí abajito ya está, de hecho, miren. Sí, a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que le encomendaron mucho, mucho se le pedirá. Es parte de, ¿no? Ay, padre, ustedes los padres la tienen más fácil, seguro se van a salvar, o sea, pues, comprado el cielo casi, ¿no? Al que más se le da, más se le pide, al que más se le encomienda, también más se le pide, ¿no? Por eso el Señor, podemos decir como reflexión de esto, nos invita a ser responsables de lo que nos ha dado, responsables de la vida. Y de ahí esos textos, ¿no? De que siendo fieles en lo pequeño, utilizando las obras más sencillas, lo más corriente, digamos, lo del día para amar y servir a Cristo, si realmente aprovechamos eso desde lo pequeño, no tiene por qué darnos miedo o temor a encontrarnos con Cristo. Al contrario, por muy simple y sencillo que haya sido lo que hice, voy a tener paz. Así entonces, para quienes le tratan a Dios en toda su vida, para quienes buscamos servirle a Dios en toda nuestra existencia, entonces no tiene por qué haber miedo, porque vamos a estar con un Cristo y este Cristo no es un juez desconocido. Lo hemos tratado, ha sido nuestro amigo. Y entonces en esa amistad es donde nosotros podemos encontrar esa misericordia, porque nos hemos encontrado y nos hemos tratado con el Señor. Como conclusión para todo esto, entonces, bueno, tenemos que ir meditando, ¿no? De manera continua nuestro propio juicio. Está, ojo con esto, está en nuestras manos el llegar preparados. Sí. A veces somos muy dados a echarle la culpa a los demás. Es que yo no quería, es que yo no fui, es que él empezó, es que ella me dijo, es que yo tengo que hacerme dueño de mi vida. Tengo que hacerme responsable, para que siendo responsable de mi vida, entonces pueda precisamente yo, pues, asumir el propio juicio. Y es por eso que entonces en la fe de la iglesia siempre se nos recomienda el examen de conciencia diario. ¿Por qué? Porque a partir de eso uno toma conciencia de qué hice bien, de qué hice mal a lo largo de mi día, de mi jornada, y esto pues es fundamental que no lo olvidemos. Y junto con ello, pues también la práctica de la confesión. El confesarnos de manera frecuente tendrá que ayudarnos en ese sentido a que nosotros precisamente pues nos demos cuenta de lo bueno y lo malo que hacemos, pero tener esos medios, ¿no? Para que en el día a día nos preparemos al encuentro con el Señor. Aquí en algunos momentos hemos hablado de este examen de conciencia. Esta partecita, recordémonos, no es esta parte de vamos a ver en qué te equivocaste, no. Hay un autor que dice muy hermosamente, hay que hacer primero un examen de previsión, que tú en la mañana cuando te levantas, entonces en tu oración, tú te des cuenta, bueno, pues hoy tengo clases, hoy tengo que hacer la comida, hoy voy a ir al banco, hoy voy a ir más o menos prevé tu día y precisamente pídele a Dios que lo que tengas que hacer y decir lo hagas bien. Me voy a poner como meta, ¿no? Es que voy a ir al banco y me fastidio porque hay tanta gente,
pero mi meta va a ser hoy sonreír, aunque esté de malas ahí en el banco, ¿no? Poner una sonrisa. Y así voy poniendo mis metas. Esto se hace en la mañana. Después dice que se hace un examen de revisión. A media jornada, por ahí de esta hora más o menos, dice que es bueno revisar. Bueno, yo había dicho que iba a hacer esto, a ver cómo voy. Ya lo hice, no lo hice bien, lo hice mal, ¿qué tengo, no? Y del otro lado, entonces, al final, ya sería propiamente ese examen de conciencia que conocemos nosotros, una especie de conclusión, donde en la noche ya vendría como ya, ahora sí, en la mañana dije que iba a hacer esto, a ver cómo lo hice, qué pasó, y ese examen de revisión intermedio fue pues para que le echara yo ganitas, ¿no? Para que le echara yo los kilos, me motivara. Y esto, en orden, como estábamos acá diciendo nosotros, pues para prepararnos, cada día, preparar nuestro encuentro definitivo con el Señor. Es decir, para la muerte, luego la gente dice, es que para la muerte nunca está preparado uno. Pues a lo mejor para que mueran los demás, no. Pero para mi muerte sí tengo la obligación de prepararme. Tengo que saber preparar mi muerte. ¿En qué sentido? Pues precisamente en esto que estamos diciendo. Tengo que hacer las buenas obras y cada vez que hago algo bueno, ahí estoy preparando mi muerte. Porque en la muerte se dará ese encuentro definitivo, último ahí con el Señor. Y esto pues ahí lo que tenemos. Esto es entonces un poco esto del juicio particular. Yo no sé si acá hubiera alguna pregunta entonces, alguna duda acerca de ello. Ya estamos sobre el tiempo, vamos a checar si hubiese algo, lo respondemos y si no, damos pauta la próxima semana para arrancar con ello. Padre, me quedó una duda acerca de los niños que mueren sin bautizo. ¿Se van al infierno o no le entendí ahí? Me quedé media. Ok. Hace tiempo en la iglesia se hablaba del limbo, que era como ni aquí ni allá. ¿Dónde está el limbo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde está? Pero ahí está, ¿no? Pero ya tal cual la iglesia ha determinado que no es correcta nuestra apreciación de eso. Cuando muere un niño sin bautizar, al no tener responsabilidad personal, entonces aun cuando tenga ese pecado original, no puede ser juzgado por obras. No hizo, no dijo, no dejó de hacer. Fue un bebé, ¿no? Entonces es ahí donde asumimos que es precisamente en el Señor, asumido para su contemplación. En los concilios que veíamos ahorita de Florencia y de Lyon, era donde yo les decía, se tiene que hacer ahí esa precisión, porque en ese momento el pensamiento indicaba que mueres en pecado original, no solo en pecado mortal, sino que te moriste en pecado original, para abajo, ¿no? Y pues imagínense ahí no es correcto. Esa parte. Y ahí es esa parte del limbo también que hay que ir desterrando de nuestro lenguaje, al menos en la fe. Gracias, Padre. Muy bien. ¿Tuviésemos alguna pregunta, alguna duda más? Hilda. Ok, vamos con Hilda y luego Lolita. Padre, mire, bueno, primero es el juicio particular, que es el que nos abre la puerta. Ese es de nuestras culpas y de lo que nosotros hacemos y no hacemos. Ok. Pero cuando ya sea el juicio universal, ¿va a ser lo que hicimos en conjunto o cada quien también otra vez todo lo que hizo? Otra vez lo que hicimos, la segunda opción. Ajá. Y ya nada de lo que hacemos en conjunto o de lo que no hicimos en conjunto. Si yo no participé en algo en conjunto, no. Por ejemplo, un pecado contra el medio ambiente. A lo mejor para mí no es pecado. Yo no me confieso de que tiré basura en la calle o no me confieso de que estoy usando tales sustancias que hacen daño al ambiente, pero de eso se me va a pedir cuentas también. Y no lo hago solo yo, lo hace también él y el otro y aquel. O sea, cada quien hace su parte, ¿no? Digamos, cada quien será juzgado en su parte. La diferencia entre el universal, el particular y el universal es que en el juicio particular el premio o el castigo es para el alma.
Y cuando venga el universal, ese mismo premio o ese mismo castigo ya no solo es para el alma, sino también para el cuerpo ya resucitado. Es ahí donde se da la diferencia. Pero el veredicto ya no cambia, ya no es así como que, en ese tiempo que estuviste acá, te voy a agregar algo que se me había olvidado, ¿no? ¿No? Bueno, ¿y ya nos vamos a quedar con el cuerpo? ¿Ya? ¿O otra vez nada más el alma? No, ya ahí vamos a tener, en su momento también vamos a ver esto, la resurrección de los muertos implica que ya nuestra alma se quede con el cuerpo glorioso nuevamente para toda la eternidad, como hoy afirmamos sucede con Cristo y con la Santísima Virgen. Una de las preguntas interesantes acá, señora Hilda, pues es, ¿con qué cuerpo? ¿Verdad? Si yo voy a estar gordo ahorita y voy a quedar gordo por toda la eternidad, le voy a decir, Pues sí. no es así, ya. O voy a salir joven. Y a lo mejor ya si ya tengo más años, estoy todo cascarito, ya todo arrugadito, entonces voy a decir, señor, hazme por ahí una ojalateada, ¿no? Para que ya la eternidad, Como Barbie, Hilda. No sabemos eso cómo va a ser, pero sí podemos afirmar que hay un cuerpo, porque así pasó en Cristo, ¿no? Cristo resucitó, tuvo su cuerpo glorioso, y por eso afirmamos. Bueno, pero él sí murió joven. Pero nosotros ya estamos pasándonos. Esa es la cosa, ahí nos quedará, esas son de las respuestas que por supuesto no podemos dar ahora, sino hasta que suceda, ¿no? Pero como Dios es muy misericordioso y todo, a lo mejor nos va a poner guapos. Sí. Y quedamos con él ya con el cuerpo bien, ¿no? Pero habrá que ver cuál es la guapura ante él. Sí, también. Porque acá ¿verdad? es la belleza humana. No es la belleza de Dios. Claro, la belleza ante Dios definitivamente es otra. Así que no nos angustiemos por eso. A lo mejor nosotros nos vemos gordos y viejos, pero Dios no. Dios nos ve de otra manera. Claro que sí. Bueno, vamos con Lolita. Gracias, padre. Claro que sí, vamos con Lolita. Gracias, padre. Bueno, yo nada más, es que me llamó la atención la frase de cuando estaba leyendo el poema y después escribió usted en la pantalla que lo que se hace tiene resonancia en la vida eterna, y me acordé de la película de Gladiador, porque ahí hace mención de eso. Entonces, pero también me llama la atención que en esa misma película, pues él estaba muy dolido por todo lo que le hicieron, porque mataron a su familia y todo, y él dice, alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Y ahí ya eso es incompatible para nosotros, exacto. ¿no? Sí, porque claro. Precisamente cuando uno entra ya a participar de la vida nueva con la familia es por el amor, y en el amor ya no habría hueco, espacio para lo otro, ¿no? Así como que si no es aquí, será para allá, ¿no? Sí. O decimos luego, ¿no? Dios todo lo ve, vas a ver, si no es en esta tierra, en el más allá, mi venganza. Sí, no. Hay una frase también en la Biblia que, bueno, me hizo recordar esta frase en este momento. Perdón por quitarle un poquito de tiempo, pero dice la cita bíblica, deja todo lo demás que la venganza es mía. Es el Antiguo Testamento. Entonces, hay nada más recordar que a veces el lenguaje antropomórfico, ¿no? Le aplicamos a Dios un deseo de venganza, así como que, al fin que Dios se las va a cobrar. Pero era más bien en ese lenguaje antropomórfico, ¿no? Exacto. Dios es amor. Y bajo esta línea incluso podemos decir, no es que Dios se las cobre, yo voy a cosechar lo que sembré. Dios, digamos, no va a tener necesidad de eso, ¿no? En esa especie de heterojuicio y autojuicio, yo solito cosecho lo que sembré. Gracias, padre, nada más era ese comentario. Ok, yo aquí le destaco, fíjense cómo en todas las culturas, incluso antes de Cristo, siempre hay ese anhelo, ¿no? Así como ese fulano el gladiador, de una vida en el más allá, donde estemos junto con. Es un anhelo que llevamos inscritos los seres humanos. Está presente en todas las culturas. Nosotros en Cristo tenemos esta respuesta, ¿no? Y así la presentamos, la afirmamos, pero el ser humano no está hecho para ser solo tierra, ¿no? Para quedarse acá. Vamos con Leti. Yo solo el nombre del poema, padre, porfa.
Búsquenle tal cual así. Ahorita les comparto cómo lo hice. Hay un texto, pero ahorita no lo hallé así de inmediato en la mano. Les comparto cómo hice yo la búsqueda para que lo puedan checar. ¿Sí? El padre es José Luis Martín Descalzo, voy a ser completo. ¿Sí? Es José Luis Martín. Martín, dice morir se acaba. Martín Descalzo, permítanme, aquí lo voy escribiendo para que lo vayan viendo. Nada más que como tengo aquí la pantallita de sus caritas. Ok. Oscar José Luis Martín Descalzo. Este es el padre, padre sacerdote español, que tiene muchos escritos. Y entonces nada más le pongo a hablar de la muerte o del morir, en este caso, ¿no? Y entonces es ahí donde ya me salen las búsquedas. Morir se acaba. Sonetos sobre la muerte de José Luis Martín Descalzo. Entonces ya viene tal cual ahí toda ¿no? Aquí fíjense, Catholic Link lo presenta, carta a Dios de un sacerdote antes de morir. Ciertamente José Luis Martín Descalzo lo escribió como una especie de testamento, esta parte. Estos libros, déjenme ver si los podemos visualizar acá en el internet, por si algún día se los encuentran ahí donde no hay luego que hacer, ¿verdad? Vamos que... Voy a ponerle el nombre del padre, ¿sí? Libros Razones. Así están editados. Vamos a ver, aquí están, miren. Dejen verlo acá en imágenes, ¿sí? Son 4 o 5 textos. Este que les hablo es de Razones desde la otra orilla. Así se llama el título. Morir solo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar a la puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Está de Razones para vivir, Razones de la alegría, Razones para el amor. Entonces, es una serie que él escribía. Él no es que fuera así como un escritor a propósito, digamos. Él escribió mucho en los periódicos españoles en su época, como poemas, como experiencias, y tiene esto. Hay una edición donde ya están todos juntos, ya está todo condensado. Estos están así por separado, ¿sí? Son las distintas razones que tiene el padre José Luis Martín Descalzo. Están en la editorial Sígueme, que es ahí esta parte de la editorial. Creo que es el que ya condensa todo, ¿no? Está ahí en Casa del Libro. Y es un libro muy hermoso, no es así como que tanta la teología como elaborada. Aquí está. Es de que les enseñaba. Esta es la portada. Este es el lomo de editorial Sígueme, del padre José Luis Martín Descalzo. Entonces nos presenta ya esta colección de textos y vale la pena, es muy hermoso. Y seguro también estarán ahí en el internet, si incluso los pueden descargar o algo. También ahí los pueden, si hubiera dificultad para conseguirlo esto, porque digamos como material público, era lo que se escribía en los periódicos cuando él tenía. Tiene otro libro muy interesante que se llama Diario de un cura rural. Habla de la vida de un sacerdote de pueblo y por ahí las peripecias, ¿no? Lo que pasaba, lo que vivía, y también un buen libro para la cuestión en torno a la fe. También ahí tiene ese buen texto este hombre. Antes, bueno, yo escuchaba mucho de él, de Martín Descalzo, por eso es que, la verdad, en mis juventudes, por eso sí me llamó la atención porque me recordó. Sí, no es tan... Entonces, ya van varias veces que lo oigo. Muy, muy recomendable ahí la lectura de este padre. No recuerdo si falleció en los 80s o en los 90s, pero bastante, es esa gente que escribe liquidito, así bonito y agrada, y esto es como poemas, entonces eso es bueno. Pues vamos a terminar con la oración. Primeramente Dios, nos estaremos viendo en la próxima sesión para hablar de las cosas del cielo, es lo que nos toca. Ya vimos entonces muerte, vimos que hay un juicio, y de ese juicio hay cielo, infierno o purgatorio. Vamos a empezar dentro de 8 días, si Dios permite, con esto del cielo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, con un corazón humilde te suplicamos que nos ayudes a tomar conciencia del valor eterno que tiene nuestra vida presente, que todo aquello que pensamos, decimos, hacemos, lo que dejamos de hacer, tiene resonancia para la vida eterna. Ayúdanos a ir construyendo nuestra opción, nuestra decisión para el momento en que nos encontremos ante ti cara a cara, para que en ese juicio particular nosotros tengamos ese gozo de saber que estamos junto a ti, a tu lado, y que vamos a recibir también por gracia lo que tu misma gracia nos ha movido a hacer y que quisimos ser dóciles a ella. Te pedimos por todas aquellas personas que en estos momentos sufren o padecen ese momento difícil de morir. Dales consuelo, dales fortaleza y ayúdales a descubrirte en ese instante último para que descubriéndote a ti tengan precisamente la confianza de encontrarse con un Padre. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Tengan buena tarde. Gracias, Padre. Muchas gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Bendiciones. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Gracias, Padre. Cuídense mucho, cuídense todos, todas. Gracias. Hasta Padre. luego. Que Dios los bendiga. Cuídense. Gracias, Padre. Muchas gracias. Bye.